De la mañana se encuentra en la cabina de Radio Panamá la diputada Yanín Prado. Diputada, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana. Estamos aquí agradecidos con ustedes por esta nueva invitación. ¿Cómo está Veraguas? Porque Radio Panamá tiene sintonía fuerte en Veraguas. Claro que sí. Bueno, bien, gracias a Dios. Tenemos 2 fines de semana lleno completo en la casa. Han habido diversas actividades, principalmente pues a través de la empresa privada. Así que agradecidos con todos los que lo han hecho posible y tratando de pues mejores días para el interior del país, que es lo que se busca, principalmente siendo diputada del interior para mi querida provincia de Veraguas. Ha crecido mucho Veraguas en los últimos tiempos. El centro de Veraguas se ha desarrollado de gran manera después de la llegada del centro comercial también, pero a su vez hay restaurantes y una oferta gastronómica que crece día a día, y esto me ha tenido asombrado en los últimos tiempos. Claro que sí, y lo ha hecho a pulmón con su gente, con los santiagueños y todos los que llegan y residen en el distrito y en la provincia en general. Pero lo que siempre reclamamos es que esa inversión viene de la parte privada. Es muy poca la parte de inversión pública, y entonces ahí es donde vemos que tenemos como una diferencia con otras provincias que es marcada. Y algo tan simple, somos la provincia que damos al Atlántico y al Pacífico y sin embargo no tenemos una conexión directa. Estamos tratando desde el día 1 de incentivar que se pueda abrir una ruta, porque los turistas que llegan a Panamá lo que buscan es ese tipo de conexión y lo vemos en los vuelos completos a Chitré o a David, pero no tenemos esa conexión a Santiago. Es importante para desarrollar el turismo en nuestra provincia. Y así como eso, pues en servicios básicos, que son el mayor reclamo de la ciudadanía, las fluctuaciones eléctricas, la inversión, se amplió la potabilizadora de agua, pero necesitamos que el IDAN invierta en distribución y sobre todo en almacenamiento, que estamos sumamente carentes. Hay estudios, hay todo, nada más hay que ejecutar y pues invertir, que es lo que se busca. Ese es el aeropuerto, bueno, le llaman aeropuerto, pero es una pista de aterrizaje, Rubén Cantú. Es sumamente pequeño, está recién rehabilitado gracias a Aeronáutica Civil, pero en lo que se logra un proyecto más grande, pues sí podemos, según hemos conversado con el director, buscar que se habilite una ruta pues comercial interna dentro del país. Hablando de ruta, la carretera que viene desde Veraguas hacia Panamá cada vez está peor. Uno Horrible. va por el carril derecho y parece que va saltando y tiene que ir por el izquierdo porque empezó a saltar cada vez más. Sin lugar a dudas, ese es un reclamo que hemos conversado con el ministro desde el día 0, la Interamericana. Gran parte de los accidentes que ocurren en la misma tienen que ver con el mal estado y que obligan a algunos conductores pues a tener que circular por el carril izquierdo y no por el derecho, y eso también ocasiona accidentes. Así que se lo puedo decir que transito todas las semanas al menos 2 veces cuando mínimo. Ahora, pero Eso en Chame Manolo no le pasa. No. Pero 2 cosas que usted comentaba. La ausencia de una ruta que conecte Caribe con Pacífico. El Caribe veragüense, que se ha desaprovechado históricamente, se lo estaban repartiendo. Eso ha habido un escándalo. ¿En qué quedó eso? Bueno, necesitamos que el Ministerio Público y el órgano judicial hagan su trabajo. Es que a la final cada órgano tenemos una función y yo creo que es momento de que precisamente el judicial empiece a dar respuestas efectivas, no solo en ese caso, sino en muchos casos. Y lo otro, usted decía, la provincia de Veraguas no recibe el apoyo del Ejecutivo como lo reciben otras provincias. ¿Cuánto pesa, y perdón, con el debido respeto, que el presidente sea chiricano? Bueno, creo que la provincia de Chiriquí está siendo bendecida, pero más allá de entrar en que si es Chiriquí o es Veraguas, yo siento que es todo el interior del país. El mayor reclamo que yo hago en todo momento es que se focaliza mucho en la capital. Y si queremos deslindar problemas, tenemos que comenzar por abrir oportunidades en cada cabecera de provincia, principalmente para nuestros jóvenes. Y es la única manera de evitar que migren a la ciudad y que sigamos congestionando una ciudad que ya de por sí está saturada. Entonces creo que en ese tema el poder descentralizar a través de inversión y de generación de oportunidades es donde está gran parte de las respuestas. Pero no ha sido solo este gobierno, lamentablemente han sido todos. Y lo sigue siendo, por eso mi voto en contra del presupuesto en el año anterior y en este, porque se deja al interior del país, a cada una de las provincias del interior, con un presupuesto paupérrimo en comparación con el mega presupuesto del Estado. Diputada, si bien yo estoy totalmente de acuerdo con la descentralización y la falta, y no es un tema nuevo, pero es que no tener una descentralización tiene sus réditos y ganancias para los políticos que están en el poder, porque así pueden controlarlo absolutamente todo. No solo controlan nombramientos en provincias, corregimientos y distritos, sino controlan el poder político. Y por eso es que siempre
hay un tema con la descentralización. Eso por un lado, pero por otro lado la diputada dijo algo muy importante, que los órganos del Estado jueguen su papel. Lo que pasa es que históricamente aquí la Asamblea Nacional y el órgano judicial se han plegado a los quereres, a veces caprichosísimos, de quien está al frente de la presidencia de la República. Sí, la provincia de Chiriquí está bendecida y en victoria, pero la provincia de Chiriquí no es el país somos todos. Y la diputada lo ha puntualizado con mucha exactitud, pienso yo. Y ahora, este tema de la descentralización que mencionan, nuestra descentralización se queda corta. Existe, pero es como por cumplimiento. Sí. No termina por carburar. Exactamente, y no puede ser una excusa el hecho de que se hayan encontrado actos no muy legales o de corrupción dentro de la descentralización. O sea, eso de por sí hay que denunciarlo y, como señalo, el órgano judicial debe hacer su trabajo. Pero la descentralización per se y como está constituida es buena porque es la que nos permite tener esas oportunidades y que realmente pues las inversiones lleguen a todo el país por igual. Lo que pasa es que, como hablábamos anteriormente, muchas veces las decisiones se toman no pensando en lo que serían políticas públicas del país enmarcado en cada provincia. Se toman más bien desde el Ejecutivo pensando en la siguiente campaña, en dónde están concentrados los votos y hacia ahí se va. Y eso es realmente lamentable, porque entonces no hemos cambiado y a lo largo de años vemos que los reclamos de los ciudadanos, ¿cuáles son? Exactamente los mismos. Siempre escuchas falta de agua potable, falta de calles, problemas en las escuelas y problemas a nivel de salud. Yo creo que son los 4 puntos principales de dolor de todos los panameños. ¿Ha cambiado? A mi criterio, por más anuncios que hagan, no. Y yo tengo un serio reclamo, soy enfermera, con el Ministerio de Salud y con la Caja del Seguro Social. Aquí atravesamos un proceso traumático para la reforma de la Caja del Seguro Social, donde se enfocó en el plan de pensiones y por más énfasis que tratamos de hacer desde la Asamblea Nacional en que era igual de importante la calidad de atención de salud de los panameños, no se quiso estipular como tal, con parámetros dentro de la ley. ¿Qué vemos ahorita? 2 cosas sumamente importantes. Una, que seguimos teniendo las mismas carencias en los centros de salud, en los hospitales y en todos lados. Y que no me digan que no, porque por ejemplo en el hospital hay que estar peleando para que de repente un especialista pueda tener los insumos para realizar su trabajo. A la final se frustra porque no se está desarrollando y prefiere migrar a la capital para ejercer entonces en una clínica privada. Pero por otro lado también, y que creo que es fundamental, es la parte de prevención y atención primaria. Si no prestamos atención desde el Ministerio de Salud y desde la Caja, cada vez vamos a tener como Estado un costo mayor a nivel hospitalario. Y lo peor de todo, los pacientes o los usuarios van a tener menos calidad de vida. Dicho de otra manera, si no atendemos el poder controlar de una manera efectiva y llegando a todos los hogares con temas de control de hipertensión, de obesidad, de diabetes, así tenemos las cifras, más de 20,000 pacientes en hemodiálisis, es gravísimo. Y cuando le pregunto a un ministro de Salud en la comisión, me dice que sí, que se han hecho jornadas de prevención como el Día Antitabaco o el Día de la Obesidad. Un día no hace nada. Son políticas públicas claras que llevemos al frente. Diputada, quiero entrar en el plano de la Asamblea Nacional. La semana pasada lo que se dio a conocer por un lado fue la decisión de la bancada o de la coalición Vamos de la salida del diputado Saldaña de la coalición Vamos o de la bancada de Vamos en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se da este hecho? ¿Quién decide, para el beneficio de la audiencia, ¿no? ¿Quién decide no votar a favor de la llegada del nuevo subcontralor al puesto? ¿Cómo se dan los hechos? ¿A qué acuerdo se llegó? ¿Por qué se toma la decisión de la expulsión del diputado Saldaña? Mira, he escuchado diferentes cosas en medios, pero lo que es claro son 2 puntos. Uno, cómo la bancada en sí toma decisiones, y creo que aquí era muy clara. Dentro de los perfiles que se estaban viendo, habíamos visto precisamente el del actual subcontralor de la República, que entendiendo el pasado público del mismo y señalado por las propias autoridades electorales, no podía ser un candidato que nosotros consideráramos era
pues digno de ser apoyado por la bancada como tal. Y para mí ese es un pilar fundamental, porque la otra es que hay que entender el rol que juega la Asamblea, y la Asamblea tiene que jugar un rol independiente en cuanto a la designación de Contralor y Subcontralor. Lamentablemente vimos que la designación del Contralor en su momento vino marcada del Ejecutivo, y así contó con los votos de respaldo de las bancadas oficialistas y sus aliados, que se venden como opositores. Pero después tenemos ahorita un subcontralor que estaba trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas, que viene a la Asamblea Nacional con los votos y postulado por la bancada oficialista, y de una manera pues siguiendo la misma línea del Ejecutivo. Eso no lo hace ni bueno ni malo, pero le quita la potestad a la Asamblea Nacional de la designación de ese rol que debe ser contrapeso del Estado. Recordemos que la Contraloría está para ejercer ese control fiscal sobre el Ejecutivo y que podamos tener cada uno el rol que tiene que jugar. Ahora, pero usted lo dice, la Contraloría debe ejercer un rol de contrapeso, pero en la dinámica actual hemos llegado al punto de llamar al Contralor vicepresidente. ¿Qué contrapeso tiene en estos momentos el Ejecutivo? Para mi criterio, ninguno. Y en ese sentido, bueno, el Contralor tendrá sus razones o justificaciones, pero yo lo que veo es que es una extensión más allá del propio Ejecutivo. No está de alguna manera ejerciendo ese rol con la misma independencia o de la manera que debería hacerlo, y que sobre todo debería ser igual en todos los ámbitos, y yo veo que hay mucha discrecionalidad al respecto. La nube que queda en todo esto, ¿por qué se da la expulsión del diputado Saldaña? Fue una expulsión en realidad lo que se llevó a cabo. En efecto, sí, lo que está claro es que a la final, si estás respaldando una figura de una persona que no cumple con los valores, los criterios y las prerrogativas que nosotros adquirimos desde el principio, yo creo que uno tiene que ser muy congruente, y se da entonces esta salida del diputado. No es por el hecho de que se hubiera decidido un voto unánime o no, porque eso es lo menos importante en este caso. La bancada ha votado de manera diferente en diferentes ocasiones, pero sí el hecho de que tú apoyes el perfil de una persona que ampliamente he señalado por qué no cumple con esos criterios, sin mencionar también que hay un tema que lo estamos haciendo las consultas pertinentes, porque la Comisión de Credenciales decidió por votación, a mi criterio erróneamente, anular la posibilidad de más de 9, 10 personas de poder ser parte de la lista, simplemente por un tecnicismo que nada tiene que ver con los requisitos que por Constitución se estipulan para poderte postular al cargo de Contralor y Subcontralor. La imagen que queda, y se lo pregunto para poder entender un poco más, porque hay personas que dicen, no, pero sacaron a Saldaña por no pensar igual que Juan Diego Vázquez. La decisión la toma Juan Diego Vázquez como creador y presidente temporal de la coalición Vamos, ¿o es una decisión en conjunto de los diputados? Mira, son dos cosas diferentes. Por un lado, las decisiones de la bancada las tomamos la bancada, y yo creo que eso es importante señalarlo y entenderlo. Por eso nos reunimos, deliberamos, tomamos decisiones y de ahí parte todo. No es que literal, como en algunos sitios han dicho, que se baja una línea bajan en otro lado y no los veo señalar ni mirar para allá. Sin embargo, acá lo que sí después hay es a posteriori, y viendo que el diputado decide apoyar una candidatura no tan potable, por así decirlo, entonces la propia Junta Directiva toma la decisión de desvincular al diputado Saldaña. ¿Cómo ya está hecho? ¿Cómo afecta esta reducción de la bancada? Porque ya van 3 menos. ¿Cómo va a ir o cómo podría ir afectando en futuros momentos de la vida legislativa? Cuando haya que apoyar un proyecto, cuando haya que escoger una directiva. ¿Han analizado esa parte? Sí, considero que a la final el número no es lo que marca la diferencia. Recordemos que la bancada panameñista tiene 8 diputados y sin embargo hoy el presidente de la Asamblea es panameñista. Entonces, creo que más allá de eso, lo que importa es el rol que juguemos como bancada, que podamos sobre todo cumplir con la ciudadanía, que está decepcionada una y otra vez de ver cómo las cosas no cambian, o cómo a quienes le brindan su respaldo con su voto después los traicionan desde la Asamblea Nacional, pues no velando por los intereses de cada ciudadano, sino por intereses particulares o de cualquier otra índole. Luis Eduardo Camacho le extendió la mano al diputado Saldaña. ¿Qué mensaje estaría mandando o qué señal, qué representaría para ustedes si contemplase él irse con RM? ¿Qué les confirmaría sus dudas que ya tenían? Mira, yo creo que a la final la decisión que tome el diputado debe ser respetada, va a ser su propia decisión, y a quien él va a tener que rendirle cuentas ya no es a la bancada independiente, Vamos, es a la ciudadanía y sobre todo al Circuito 4.1, que fue el que le dio la oportunidad de salir adelante
porque recordemos que se postuló como independiente, pero sí bajo la bandera de la bancada Independiente Vamos, o de la coalición Vamos. ¿Cómo queda la bancada Vamos en este momento? Porque si bien usted dice, vemos un presidente de la Asamblea Panameñista que tiene 8 diputados y llegó a ser presidente, el número no tiene mucha relevancia, pero sí el bloque desde afuera se ve cada vez menos fortalecido, porque por un momento se está viendo que hay 3 diputados que ya no forman parte de la misma. ¿Cómo reaccionan ustedes como diputados en medio de este? Porque se puede llegar a llamar un desgaste propicio del trabajo en la Asamblea Nacional. Yo lo veo como un fortalecimiento de cada uno de los que seguimos siendo parte de la bancada independiente. Vamos en el sentido de que levantamos nuestra voz, estamos señalando lo que no es correcto, apoyando lo que es bueno para el país y manteniendo ese rumbo apegado a los compromisos que, como le enmarco, pues adquirimos desde un principio. Entonces, yo creo que ahí está el punto fundamental de esta bancada y que lo importante es seguir trabajando unidos. El que no quiera seguir apegado a cumplir con lo que le prometió a sus ciudadanos, entonces es quien va a tener que rendir cuentas a posteriori. Usted ha sido una de las más beligerantes con el presidente Herrera. En estos momentos, si hoy fuese la elección nuevamente, ¿le da el voto otra vez? Ante una pregunta tan compleja y siendo totalmente franca, creo que no respaldaría la candidatura porque se establecieron compromisos claros, no con los diputados como tal, sino con la ciudadanía. Ahí estaban temas tan importantes como bajar la planilla de la Asamblea, el número de funcionarios de la Asamblea, hacer todas las publicaciones en tiempo oportuno, y puedo señalar que solamente en eso, sin entrar en el tema legislativo, donde se le ha dado prioridad a mi criterio a los proyectos que llegan del Ejecutivo. O sea, la Asamblea tiene un rol independiente. Entonces, sí, llegan los proyectos del Ejecutivo, veámoslo, pero veámoslo dentro del turno de que tenga también con respecto a la agenda legislativa que tenemos desde la Asamblea, y hay importantísimos proyectos allí pendientes de debatirse, pero no pueden ser prioridad, no puedes estar trabajando únicamente como una extensión nuevamente del Ejecutivo, en este caso en la Asamblea Nacional, y el presidente se comprometió con eso y a mi criterio no se ha cumplido. Es más, en su discurso del 2 de enero señalaba el presupuesto de la Asamblea. Y yo ahí tengo serios cuestionamientos que realizar porque hay incongruencias en el aire que nos pudieran dar como vistas de lo preocupante que puede ser. ¿Y por qué lo señalo? A ver, algo que de hecho estoy viendo como diputada de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional es que en el mes de septiembre nosotros tuvimos vistas presupuestarias. En ese momento tú ves perfectamente cómo es el presupuesto de la Asamblea, cuál fue el presupuesto modificado y demás. ¿Qué ocurre con esto? El corte a ese momento era 31 de mayo y aproximadamente rondaba los 106 millones de dólares. Como ahora tenemos más de 160 millones de dólares de 2025, en propias palabras del presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, ahí nosotros hemos hecho el ejercicio, como diputada de la República, de solicitar al presidente de la Comisión y a la Secretaría General de la Asamblea información sobre temas de traslados de partida aprobados, rechazados, suspendidos y aprobados por silencio administrativo. Y estamos evaluando toda esa información. Oiga, diputada, en su momento, casi al inicio del gobierno, el mandatario Molinos les dijo peyorativamente a los muchachos de Vamos que eran unos chiquillos malcriados. El expresidente Ernesto Pérez Valladares le dice a los muchachos Vamos que son unos chiquillos malcriados. Y Camacho se lo dice todos los días. Ese insulto despectivo, que es como una redundancia, afecta mucho el sentir de los diputados de Vamos. Mira, no creo que sea lo correcto, por eso yo trato siempre de respetar, porque exijo respeto para atrás de la misma manera, y en su momento al presidente se lo enmarqué. Llamó chiquillos a la bancada completa en un momento donde yo era la jefa de bancada, y que yo sepa tengo más de 25 años de ejercer en el sector privado, tengo un hijo que tiene más de 24 años, o sea que considero que lo de chiquilla pues no encaja directamente con mi perfil, pero dentro de eso lo que puedo decir es que en este gobierno hay ciertas figuras
por así decirlo, que cuando no tienen argumentos Ahí reales va. para debatir, entonces caen en este tipo de calificativos. Porque el insulto Incluso- viene cada vez que vamos a hacer una denuncia Es- puntual sobre temas de corrupción. Exactamente, y ahí se lo iba a señalar porque lo ha hecho el presidente de la República, lo ha hecho, y recuerdo con claridad, a un director de una institución, pero gracias a esta bancada y a levantar la voz se paró una importación de arroz, se puso de manifiesto, se ha puesto el tema de los productores de leche, se ha puesto el tema de los jamones nacionales sobre jamones importados. Entonces yo creo que eso hay que verlo con lupa. También incluyo en esa bolsa entonces al propio Contralor de la República, que ha hecho señalamientos que de verdad yo creo que a las mujeres que ejercemos un rol de liderazgo en el país, pues nos debería llamar la atención y poder ver con lupa por qué se realizan de esta manera. ¿Vamos ¿no? realmente le ha cumplido a la población? Porque desde la coalición Vamos se envía una imagen, como lo citan los dos diputados, de honestidad, de cumplimiento. El hecho de la salida del diputado Saldaña, el hecho de la salida del diputado Chen, si no me equivoco, anteriormente, Y Betseray. el de la salida del diputado Betseray Richards de la bancada. ¿Cómo está la medición que han hecho ustedes en Vamos en torno al cumplimiento de los objetivos desde que llegaron a la Asamblea hasta el día de hoy? Mira, creo que estaríamos cumpliendo al 100% con la ciudadanía en cuanto a los compromisos de los valores que adquirimos. O sea, nosotros no estamos vendiendo nuestro voto ante ninguna circunstancia. Nosotros hemos rechazado privilegios a lo interno de la Asamblea Nacional. En fin, en ese sentido, pudiera decir que estamos cumpliendo ampliamente. En la parte legislativa incluso hicimos un análisis para poder evaluar. Tenemos 19 meses en el puesto y ya tenemos más de un 30% de esos compromisos que adquirimos a nivel legislativo con la propia ciudadanía. El rol fiscalizador que estamos ejerciendo, yo creo que no se había visto antes en la Asamblea Nacional, excepto por los 4 diputados de la bancada independiente en el periodo pasado. Ahorita está multiplicado por muchas más voces que estamos levantando desde cada comisión. Y si yo quiero rescatar algo bueno de este periodo del 1 de julio de 2025 en adelante, es el hecho de que se ha visto una diferencia marcada en las comisiones donde presiden diputados de la bancada independiente Vamos. Y en eso puedo señalarte, por ejemplo, en la Comisión de Economía con el diputado Gaitán se está haciendo un trabajo extraordinario. Igualmente en la Comisión de Educación con el diputado Bloise había cualquier cantidad de anteproyectos pendientes de verse y al día de hoy ha evacuado esa agenda. Los proyectos se han debatido, se han votado, algunos han pasado, otros no, pero estamos avanzando en temas de educación más allá de cualquier tipo de reforma que se pueda dar posterior. ¿Hay algún diputado Vamos que esté pensando en este momento en el 2029? No creo que, pero no puedo hablar por mis compañeros, te puedo hablar por mí. En este momento yo creo que decimos normalmente en Santiago, mucho con demasiado en la Asamblea Nacional como para estar pensando en el 2029. Creo que sería un error hacia la ciudadanía. Debemos trabajar bien para poder después pensar en cualquier otra cosa. La posibilidad de presidir muchas de estas comisiones de la Asamblea se dio por el apoyo a Jorge Herrera. Tomando en cuenta lo que nos respondió hace un momento, el retirar de su apoyo ante una posible reelección de Jorge Herrera, porque lo normal es que los presidentes vayan por 2 periodos, le abriría la puerta nuevamente a RM y le cerraría a ustedes la oportunidad de volver a presidir. ¿Está todo eso dentro del ajedrez? Definitivamente, todo eso está sobre la mesa, pero no es un tema prioritario ahorita mismo pensar en el 1 de julio de este año. Yo creo que tenemos muchas cosas importantes antes de que nos cierre este periodo legislativo a finales del mes de abril, así que estamos empeñados en tratar de impulsarlo desde cada una de las comisiones. Ahí hay un proyecto antibotellas en la Comisión de Gobierno que está pendiente de un primer debate, está el proyecto de carrera administrativa, que entonces siendo un proyecto del Ejecutivo y todavía está como medio anclado ahí en la comisión, que también necesitamos que salga, y así como ese, muchos otros proyectos importantes. Y justamente muchos de estos proyectos prioritarios y muchos de estos proyectos que fueron promesa están estancados en las 2 comisiones que preside RM. Exactamente. ¿Realmente cree que de aquí a abril vayan a agilizarlo o por el contrario lo van a boicotear para terminar de dinamitar la relación? Creo que ahí va a depender única y exclusivamente la voluntad de los presidentes de la comisión, porque así ocurre en la Comisión de Gobierno, que el presidente de la misma pone el orden del día. De hecho, estamos citados el día de hoy y solamente hay prohijamientos de algunos proyectos, no hay primer debate,
pero nuestro trabajo es seguir teniendo esas conversaciones y seguir empujando el que los proyectos importantes se puedan debatir. Más allá de que después, cuando llegamos al momento del debate, sea en primer debate en la comisión o sea en el pleno de la asamblea, vemos cómo, y por eso lo señalo muchas veces, quienes incluso se dan golpes de pecho hablando de oposición, después votan de la manera como les parece con la bancada oficialista y tumban esos proyectos, principalmente proyectos que vayan enmarcados en dar mayor transparencia a la gestión del Estado, lo que pudiéramos decir leyes anticorrupción y demás. Diputada, la decisión de la Corte con el tema Panama Ports ha generado revuelo internacional y Panamá otra vez está en el medio de una disputa geopolítica. China acaba en estos días de amenazar a Panamá y cito textual, dice: Panamá pagará un alto precio si no revierte fallos sobre puertos. ¿Cuál es su opinión sobre esta amenaza, por un lado, de China en torno al tema puertos tras la decisión de la Corte y Panama Ports? El fallo de la Corte hay que entenderlo desde varias aristas. Por un lado, es el segundo gran fallo de la Corte donde nos vemos en una situación igual. Primero pasó con la mina y ahora está pasando con el tema de los puertos. A mí me preocupa precisamente por la tensión geopolítica que hay, que se pueda dar todo el proceso que viene a partir de hoy con muchísima transparencia. ¿Y por qué lo señalo? Porque escuché en palabras del presidente de la República decir que ya tienen una empresa que va a estar encargada de esta etapa de transición, pero desconocemos bajo qué figura se le va a dar a esa empresa, por qué se decidió que esa empresa, por cuánto tiempo va a ser esa transición, cómo va a ser posteriormente, porque él también señalaba que sería a través de una licitación, pero ¿para cuándo tienen programada esa licitación? Y por supuesto que me preocupa el tema de que exista una posible demanda, pero creo que existiendo un fallo de la Corte, pues esta demanda tendrá que deslindarse en la institución pertinente y ver cómo la afrontamos, igual que hemos ido haciendo con cada una de las otras demandas que Panamá tiene, porque en la Comisión de Presupuesto hemos tenido oportunidad de analizarlo y han habido demandas que hemos podido ir sacando adelante, pero preocupa porque igual es un peso o una espada que tenemos como país encima, entre tanto no se deslinde. Y ahí me voy a algo que los escuchaba a ustedes anteriormente y era el tema de la construcción del oncológico. A mí sí me preocupa la parte del presupuesto de la nación, donde hemos visto que igualmente ha aumentado casi en la misma porción de lo que venía aumentando cíclicamente en el gobierno anterior, pero que estamos viendo proyectos y obras que se están, digamos, peloteando de alguna manera porque no están incluidas en el presupuesto. Entonces, eso van a ser cuentas por pagar a futuro que realmente deberíamos tener con claridad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas como un desglose de cuántas de esas nuevas obras por pagarse, digamos llave en mano o bajo la figura que lo vayan a hacer, vamos a seguir ejecutando, porque si no cada vez nos estamos endeudando más sin haber tomado medidas para tratar de bajar el gasto público y aumentar la inversión. Y eso en cierta forma es una manipulación. Porque, por ejemplo, si llegan con un traslado de partidas que es para la construcción del oncológico, aun cuando sea, digamos que un gasto que estaba fuera del orden, ¿qué diputado va a tener el valor de decir yo no te pruebo esto? Porque eso hay un juego de... Y lo hemos visto porque muchas veces entendemos esa parte sensitiva. Y más que si es un traslado de partida, quizás pudiera decir, bueno, lo que teníamos en la bolsa del Ministerio de Educación, que es uno que vemos que ficticiamente, a mi criterio, está ahí un montón de plata, pero después a la hora de la hora la propia ministra dice no existe. Entonces de ahí se ha pellizcado para transferirle fondos a otras instituciones o a otros ministerios, pudiera ser lo mismo. Pero me preocupa más allá, son esa clase de contratos que se pues estipulan a largo plazo y que van a caer y a repercutir en un aumento de la deuda o cuentas por pagar para finales de esta administración o principios de la próxima. O sea que lo que tanto se le criticó a Héctor Alexander sigue ocurriendo, se sigue empeñando el futuro. Siento que de alguna manera eso está ocurriendo con obras que vemos que se había anunciado que no se podían realizar, que yo entendería que lo primero era entonces dotar realmente al Instituto Oncológico del presupuesto, de los insumos y de todo lo que requiere, porque ahí tuvimos que hacer una pelea grande desde la Comisión de Presupuesto para lograr que se aumentaran 11 millones al oncológico. Y para eso porque estaban sumamente fundamentados por el propio director de él. Entonces no había plata para lograr eso, pero de la noche a la mañana algo pasó, algo cambió y lo pasamos para acá, exactamente. Oiga, diputada, volviendo al tema político, sí, vamos a sufrir un drenaje en la Asamblea de al menos 3 personas, 3 diputados.
¿eso no le va a costar a ustedes cuando haya que tomar decisiones políticas no contar con ese apoyo de esos 3 diputados? Siempre se trata de buscar el apoyo de todos los diputados. Yo creo que ese es un ejercicio que como diputados en la Asamblea, ayer lográbamos aprobar en tercer debate un proyecto que tiene que ver con la medida temporal de protección a nuestros niños y niñas de acogimiento. Y yo siempre hago el ejercicio y voy curul por curul pidiendo el apoyo y el respaldo, porque eso es algo bueno para nuestra niñez. En ese caso, cada vez que sea algo bueno para el país, usted va a ver que estos diputados hacen el mismo ejercicio. Y ojo, no así ocurre siempre a la inversa. Entonces, yo creo que eso es lo principal. A la final no depende directamente de un número, porque un número no pudiera estar vinculado al hecho de fallarle a la ciudadanía con los compromisos que adquirimos. Y yo creo que eso es lo principal. Le acabo de leer la amenaza de China, pero hace segundos acaba de escribir el presidente de la República en su cuenta de X. Dice, rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao por razón del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del órgano judicial que es independiente al gobierno central. La Cancillería se pronunciará al respecto y adoptará las decisiones correspondientes. ¿Entra en este momento un debate en torno a la relación Panamá-China, China-Panamá? Bueno, creo que el presidente lo está señalando de una manera clara. La posición en ese caso debe contar con el respaldo de los panameños, porque nosotros no tenemos por qué entrar en una disputa que exista afuera. Nosotros tenemos que recordar que tenemos el Canal de Panamá, que tenemos un tratado de neutralidad, y ese rol de país neutral como tal y soberano sobre todo debe quedar enmarcado en todo momento. Entonces yo creo que Panamá es dueña de sus propias decisiones, que se deben ejercer con mucha responsabilidad y cautela, y en este caso pues esperemos a ver cuál es el pronunciamiento desde Cancillería para poder ver cómo avanzamos en las próximas horas. A mí me gusta mucho el tuit, el trino del presidente de la República. Mandar. Sí, me gusta, me encanta, yo lo aplaudo. Milagro, va a llover de abajo para arriba. ¿Sabe qué? ¿Qué? Ese mismo tuit, con ese mismo sentido y con una posición de Panamá frente a lo que él considera injerencia de una empresa privada o de un gobierno, en este caso el gobierno chino, en las decisiones de un órgano de Panamá. Yo quisiera haberlo visto hace rato. Cada vez que el embajador de Estados Unidos en este país se mete en los asuntos internos de Panamá, visita los órganos del Estado, opina sobre Panamá, contradice los decires que en algún momento dice el propio gobierno. Y frente a eso, el presidente y el canciller allá mantienen silencio. Entonces yo quisiera ver, la verdad que le aplaudo, señor presidente, ese tuit, pero igualmente quisiera verlo cuando el embajador en este país hace todos los días y comete injerencia en los asuntos internos de Panamá. Pero eso me lleva a una pregunta, diputada. Hablando del embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, él se reúne constantemente con diputados de diversas bancadas, de diversas provincias, de diversos circuitos. ¿Qué quiere él con ustedes? ¿Qué quiere el embajador con el legislativo? Bueno, yo puedo hablar por mí. En alguna reunión o alguna conversación que haya tenido ha sido la misma que con otros embajadores. De hecho, el día de ayer en la provincia de Veraguas teníamos al embajador de Reino Unido en una actividad en la escuela normal. Entonces, siempre que he estado presente, las conversaciones han sido en temas de cooperación con el país, en apoyo a algunas comunidades y demás, pero básicamente se ha enmarcado en eso. Nunca he tenido una conversación que, digámoslo, tenga que ver con algo geopolítico o más controversial que eso. Yo creo que conocen mi postura en el momento clave donde se dio ese memorándum de entendimiento, y además elevamos un veto al canciller desde la Asamblea Nacional. Así que yo creo que los reclamos y nuestra posición debe ser con nuestro gobierno. Nuestro gobierno es el que tiene que tener ese rol importante de jugar sobre nuestra soberanía y sobre nuestra neutralidad, y tratar de alejarse de cualquier otro tipo de conflicto que pueda existir allá afuera entre cualquiera de los países, porque no solamente es Estados Unidos y China, está el tema con Rusia, están pasando cosas en Venezuela. Entonces yo creo que nosotros tenemos que jugar nuestro rol de una manera muy inteligente, pero también muy prudente. China no firmó el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá. Esa idea de que el gobierno vaya en busca de esa firma, ¿sería una buena posición para Panamá? Creo que es algo que habría que analizar con mucho detalle. Le quiero hacer otra consulta. Ayer la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda de inconstitucionalidad contra las medidas
precautorias que tiene el Contralor General de la República y que dispuso la Contraloría. Esta demanda la interpuso usted junto a otros 9 diputados de Vamos. ¿Cómo reacciona al tema? Bueno, primero que entiendo que fijaron el edicto ayer en la tarde y no se nos notificó por otro medio, me enteré por la prensa hoy en la mañana, sinceramente, pero ahí tampoco especifica cuáles son los argumentos que se están utilizando para no admitir esta demanda. Yo creo que es lamentable porque aquí recordemos un poco también la historia de todo lo que ha pasado con el tema, por ejemplo, de los puertos que está ahorita mismo sobre la mesa. No solo existía esta demanda actual sobre la que se falló, existían demandas anteriores. ¿Y por qué nunca se vieron esas demandas y sí se ve esta? Entonces yo creo que aquí el no admitir la demanda, tengo que ser prudente y esperar a poder leer por qué decidieron no admitirla. Sé que hay un salvamento de voto por parte del ex magistrado. Así que una vez que la pueda revisar, podré entender con mayor claridad por qué tomaron esta decisión, que a mi criterio, pues, no es la más acertada o la mejor para el país en este momento. ¿Es el Contralor el encargado de la retorsión por parte del Ejecutivo? Bueno, no lo digo yo, lo dice el propio Contralor cuando dice yo tengo dossiers. A mí eso me parece gravísimo. Eso lo dijo Martinelli en su momento. Pero ya sin caer en eso, o sea, él hoy en día es Contralor de la República. Él debe ser balance de la fiscalización principalmente al Ejecutivo y a los otros órganos, pero como Contralor de la República que diga esto, si tiene algo que señalar, debería estar presentando las denuncias pertinentes. Si no, realmente lo que cabe entender es que o simplemente no tiene nada, o si no lo que tiene, lo está utilizando, como usted señala, para algún tipo de coacción, y yo no pudiera imaginarme una persona de un perfil tan alto en este país haciendo eso. Entonces, creo que esa interrogante sería buena preguntársela al propio Contralor y que pueda dar una respuesta con claridad a la misma. Por ejemplo, lo que sucedió en San Miguelito con el tema de la basura, si bien no es ni su circuito ni su provincia, pero es una compañera de coalición, la alcaldesa Hernández. ¿Se puede observar la situación o se puede entender la situación como una retorsión a la posición? 100%. Ahí estoy clarísima y te voy a decir por qué. En primer lugar, vemos que es de una manera discrecional sobre una alcaldía, porque no estamos tomando acciones sobre todas las alcaldías, o principalmente sobre las alcaldías que recibieron fondos desde la descentralización pasada. Recordemos que eso no está tan lejos, ocurrió en esta administración y no ha habido mayores pronunciamientos después de eso. Entonces, por ese lado. Y por otro lado, entonces ahora la autoridad de aseo, que mal cumple con la recolección en la ciudad de Panamá, no tiene un plan, lo admitió el propio director de la UD, pero más grave todavía, no tiene refrendo y están trabajando, contratando, haciendo y deshaciendo. Y le negó el refrendo a la alcaldesa Irma. Exactamente, qué clase de moral cuando le negaste el refrendo a algo que sí se venía haciendo legalmente y con todos los procedimientos y todo lo demás, pero entonces ahorita estás permitiendo esto. Y yo sí quiero hacer un llamado porque lo mismo estaba pasando en el Ministerio de Salud cuando en diciembre, en la última sesión de la Comisión de Presupuesto, se dio el anuncio por parte de este ministerio de que se estaban llevando a cabo un nuevo contrato directo para el tema de limpieza de los hospitales. ¿Y por qué lo hago? Porque lo que me llamó la atención, aparte de ser una contratación directa más de las más de 4.600 que lleva este gobierno, es por el tema de que cuando cuestionamos en la comisión, nos dicen que era no de enero 2026 a diciembre de 2026, sino que era un año, pero contando desde julio. Era retroactivo. No sí. puede ser contradictorio si estás diciendo que no vas a pagar lo que no has refrendado, pero después sí lo hago en lo que me parece que sí debe ser, en lo que no, y si no someto al municipio. Y es gravísimo lo de bajar el refrendo en la alcaldía de San Miguelito. Entonces, yo creo que a la final ha provocado el efecto contrario. La gente en San Miguelito sabe y entiende y que definitivamente se está atando a la alcaldesa con esa decisión. En su momento se hizo con la Universidad de Panamá y también levantamos la voz, pero aquí es muy grave porque el Contralor no está afectando a la alcaldesa. Ni siquiera está afectando a la coalición Vamos. Si cree que con eso lo está haciendo, está muy equivocado. El Contralor está afectando directamente a cada uno de los residentes de San Miguelito, y eso es lamentable. Estamos a 2026, usted dice, no están pensando en el tema electoral, pero puede que el Ejecutivo o los otros partidos sí. Les preocupa que si el Contralor hace estas cosas a estas alturas del partido
en la medida que la culminación de este gobierno y el periodo electoral se acerque, puedan venir ataques o medidas de retorsión aún más fuertes contra ustedes? Por favor, por supuesto que sí, claro que sí. Lo vemos cada vez que levantamos la voz o que señalamos algo. El día que se destapó el tema de la descentralización, los ataques en redes sociales, la cantidad de cuentas pagadas que ponen para comentar en contra, las difamaciones que se dan, o sea, realmente ves una reacción, digamos, agresiva. Yo no pudiera pensar a medida que se acerque más el 2029 y definitivamente que los partidos políticos sí están pensando. O sea, ahorita mismo en su plano, yo creo que lo único que está como prioridad número 1 es el tema de las elecciones del 2029. ¿Y por qué lo digo? Por lo que está ocurriendo en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Ahí vimos cómo, lamentablemente, los 8 partidos se unieron para aprobar cosas que incluso son inconstitucionales. Entonces, vamos a ver qué sale de ahí, qué llega a la Asamblea. Sé que ese debate va a ser realmente álgido y acá no se trata de si es porque se perjudica o no a, por ejemplo, en este caso a los diputados de la coalición Vamos. Aquí es porque se le está coartando la posibilidad a cualquier ciudadano que quiera correr de una manera diferente, que no sea a través de un vehículo de los partidos políticos, poder hacerlo en igualdad de condiciones, a través, por ejemplo, de la libre postulación. Diputada, ya en la parte final de la entrevista que nos ha concedido, en la Asamblea se han generado 2 comisiones o 2 grupos. Por un lado, un grupo de diputados que están en pro de la relación de Panamá con Estados Unidos. Y por otro lado, un grupo y que analizan la influencia maligna china en la región. Por otro lado, un grupo de diputados que crearon el Grupo Interparlamentario Panamá-China y que desarrollan. Pero a su vez, hay diputados que se fueron a Taiwán ya en 2 bloques. Mi pregunta es, ¿tiene la coalición Vamos una política definida en torno a Estados Unidos, China, Panamá? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, nosotros como tal no hemos tenido una conversación específicamente del tema. Realmente creo que hay muchos temas nacionales prioritarios que ver desde la Asamblea Nacional y hacia ahí estamos un poco enfocados. Yo creo que lo otro hay que manejarlo, como señalaba, con mucha prudencia y poder hacer los análisis y las evaluaciones de cada una de las circunstancias que se da en su momento. ¿Y está de acuerdo con los viajes a Taiwán de diputados, sobre todo de un país con el que Panamá no tiene relaciones diplomáticas? Yo creo que por un lado, no puede venir nadie, ni la embajadora china, ni tampoco el Ejecutivo, a decir si un diputado puede viajar o no. Lo que sí insto a todos los diputados es hacer su rendición de cuentas de este viaje. Debería, por un lado, aclararse de dónde sale el pago, si sale del Estado panameño, si sale de su propio bolsillo o a través de quién. Y por otro lado, cuál es pues la conclusión de este viaje en beneficio de su labor legislativa como diputado de la República. Diputada, ¿llama uno más? Sí, quiero retomar rapidito el tema de las salidas de la coalición. Yo lo he dicho acá, lo que unió en su momento a los candidatos de Vamos era el hecho de cambiar el sistema de la corrupción y de lo que estaba anquilosado. Pero eso no quiere decir que ideológicamente o incluso hasta a niveles de ética ustedes estuvieran de acuerdo, no se conocían. Estas salidas que se están dando, estos cambios dentro de la coalición o dentro de la bancada, ¿es parte del proceso de conocerse como personas y como políticos? No, es parte de un proceso donde aún no conociéndonos todos en profundidad como persona, sí entendimos que estábamos suscribiendo compromisos claros con la coalición. Recordemos que principalmente Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva emprendieron esta nueva ruta, pusieron su imagen, nos acompañaron en campaña, pero eso fue acompañado precisamente de este compromiso. Y en ese compromiso hay puntos muy claros. Entonces, creo que el dar en voto a favor de una persona que no corresponde por los señalamientos que hice anteriormente son los que pueden llevar a este tipo de decisiones y entre esos pudiera ser cualquier otro. Siempre y cuando estés incumpliendo lo que tú mismo como persona decidiste firmar y adherirte a él. Si no, creo que hubieran utilizado cualquier otro vehículo y correr por cualquier otra plataforma diferente. Diputada Yanín Prado, gracias por acompañarnos en la A cabina de ustedes. Radio Panamá.